Bueno, Elena Barreto, ¿qué tal? ¿Qué tal te encuentras? Muy bien. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás en Barcelona, en Madrid? Cerca de Valencia Vale, estoy. vale. Me has dicho que has estado en varios eventos de un lugar para otro. ¿Viajas mucho a diferentes lugares de España? Sí, voy a bastantes eventos. Sí, Muy sí. bien. Aquí este canal, este podcast que tengo, yo te cuento un poco la filosofía aquí detrás, y es que me gusta entrevistar a gente que escribe, pero desde diferentes prismas. Igual tengo una entrevista a una persona y luego al día siguiente o la semana siguiente me gusta hablar con una persona que incluso puede ser opuesta de la otra persona dentro de la muñeca rusa del campo amplio de la escritura, porque hay muchos prismas y hay muchos puentes que tender. En tu caso es que estás en un sector que a mí me parece bastante curioso, que antes no tenía conciencia de ello y hay mucha gente que no tiene conciencia ni de qué es el ghostwriting realmente o la escritura fantasma. En tu caso, realmente en un evento social, ya sabes que a la gente le gusta preguntar, oye, ¿y a ti, tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? ¿Tú siempre dices lo mismo, soy ghostwriter, o igual tienes varios proyectos profesionales? Igual es uno de tus proyectos, es una de tus facetas ser ghostwriter. No, ha sido mi trabajo principal los últimos 3 años. Y la gente no sabe qué es ghostwriter cuando le dices soy ghostwriter. Entonces, lo que les suelo decir es que escribo libros para otros. Y eso ya como que se quedan ahí para un momento como para otros. Claro, claro. Porque todavía no hay ningún libro bajo mi nombre publicado, pero sí que hay unos cuantos sí, en los que he participado, ¿no? Publicados ya. Entonces, bueno, pues siempre es algo como que suele ser bastante sorprendente, pero una vez lo explicas dicen, ah, los negros de toda la vida. Y dices, bueno, sí. Esto es un poquito, además la parte en la que yo me he especializado, que es en escritura persuasiva. Claro, es un poco diferente que el que, por ejemplo, escribe, yo qué sé, le hace de escritor fantasma para escritores de fantasía o de cualquier otra modalidad, ¿no? Para mí es súper importante la parte de marketing, la parte de ventas, el objetivo que tiene el libro y que realmente cumpla los objetivos de la persona para la que lo estoy escribiendo. Es prácticamente como ser un copywriter, un escritor de publicidad hasta cierto punto, creativo, pero en texto largo. Así que pues de alguna forma esto me ayudó como a conectar como mis dos pasiones por las ventas, el marketing, el copy y la parte de escritura y de historias, que me flipa mucho entrevistar a gente y conocer su historia más profunda y esto pues lo puedes conseguir más a través de un libro que quizá escribiendo una página de ventas u otro tipo de materiales. Sí, porque hay mucho elemento de psicología en todo esto, de comprender a las personas. Por ejemplo, un cliente, tú tienes una entrevista con ese cliente, igual tienes muchas entrevistas, estás mucho tiempo Mm. hablando con un cliente para conocer su estilo. O igual no, igual en 30 minutos o en una hora ya tienes más o menos una visión general de esa persona y puedes empezar a escribir. O necesitas mucho tiempo para conocer a un cliente. Normalmente son 4 o 5 sesiones. Lo que necesito depende también de si la persona tiene ya mucho contenido grabado o escrito, etcétera. Normalmente el contenido escrito, si lo han intentado escribir para el libro, no está del todo conectado con lo que quería transmitir la persona y por eso me contratan. Porque no sé qué tenemos la gente que nos ponemos muchas veces a escribir un libro y de repente nos ponemos la corbata, ¿no? Tienes una comunicación de marca súper disruptiva, súper de la calle, ¿no? Que conecta con la gente y de repente te pones a escribir un libro y tratas a todo el mundo de usted. Y esto lo he visto bastante. Y, y entonces, pues la parte de escritura me suelo centrar menos si tienen algo ya escrito que si en lo que ellos comunican realmente con su marca en redes sociales, en YouTube o en donde estén utilizando de canal de comunicación. Normalmente la gente que me viene, mis clientes, están ya en un punto bastante avanzado de su emprendimiento porque al final no vas a sacar un libro en el momento, o sea, cuando estás empezando. Y bueno, yo no lo recomiendo al menos. Entonces, pues...
Pues sí, eso no sé si te estoy contestando a la pregunta Sí, porque ya sí, sí, sí. me he dispersado, pero Sí, sí, perfecto. ¿Y esos clientes actualmente son de un sector muy concreto o tienes un poco de todo? se ha ido derivando. Al principio me contactaron también más negocios un poco más tradicionales, tipo, yo qué sé, que tuvieran negocio físico, tipo dueños de clínicas y etcétera, pero ha ido derivando mucho a infoproductores y especialmente de sectores como marketing, ventas y de espiritualidad y mentalidad, tipo coaching, etcétera. Son temas que además pues a mí me conectan mucho. Mi proyecto que estoy desarrollando ahora está relacionado con la espiritualidad, pero desde un punto de vista muy práctico para emprendedores, eh, para ayudarles a cruzar la noche oscura del alma en la que estamos en ese punto de nuestro emprendimiento en el que no sabemos muy bien hacia cuál es el siguiente paso, ¿no? Y está muy relacionado con esto y obviamente yo desde esa energía pues atraigo mucho a personas del mundo de la espiritualidad porque conectamos enseguida, me es muy fácil entender lo que están hablando. Pues ahora, por ejemplo, estoy escribiendo para una consteladora y no es la primera vez que yo he ido a constelaciones familiares, tengo Mm. conocimiento de todo esto. He escrito también para coaches, psicólogos y todo ese mundo pues me es muy cercano, ¿no? Entonces es más fácil que conecten conmigo que a lo mejor alguien que está hablando de, yo qué sé, de temas, por ejemplo, se me ocurre arquitectura, medio ambiente, pues que al final, aunque yo enseguida me conecto y me estudio, pero al final yo creo que cuando ya es un tema que te apasiona a ti, te viene un cliente que es de ese tema, enseguida conectáis, ¿no? Sí, porque además yo estoy apuntado a tu lista de email y los últimos emails que has enviado tienen que ver con las emociones, con la espiritualidad. Hay algo ahí realmente. Porque claro, un cliente, igual has tenido clientes que son como muy técnicos, igual muy, vamos a decir, científicos. No sé, un biólogo, por ejemplo, sobre la que quiere escribir un libro relacionado con el sistema nervioso, con las te han venido también clientes de como temas muy técnicos, muy concretos, muy académicos, muy científicos realmente, ¿no? Los que han venido tenían ya también un enfoque más amplio, más holístico. Creo que lo más técnico que he escrito ha sido de arquitectura y era desde un enfoque muy desde la parte ecológica. Entonces, ni siquiera hay un manual al uso de arquitectura. Em, y sí, lo más habitual es que pues, no conecten conmigo y ya está. Hay otros escritores que sí que están. En cierto momento tuve una escuela de ghostwriting y una de mis alumnas era enfermera, pues con esa persona obviamente va a conectar más a lo mejor un médico y ella sabe de ese tema, ¿no? Ha estado trabajando en hospitales, entonces ella puede conectar muy fácilmente con este tipo de público, además como más científico quizá. Y al final es como que cada escritor tenemos nuestra esencia y aunque luego yo copio el estilo, y si no lo tiene, el estilo de escritura se lo creamos, porque al final bueno, ahora estoy escribiendo también para una clínica y, empezamos a investigar un poco porque ya no tiene tampoco como una forma de comunicar. Y dijimos, mira, pues me conecta mucho como escribe Sari Arponen, por ejemplo. Dijimos, vale, ¿qué elementos de su comunicación los podemos adaptar a tu marca y que sea coherente contigo, con cómo tú te expresas, por ejemplo, ¿no? Y ahí como que hay como este match, ¿no? De, vale, lo podemos hacer porque al final nadie quiere leer un libro de texto. O sea, si contratas a un ghostwriter, yo creo que también es porque eres consciente de que tú sabes mucho de lo tuyo, pero no sabes escribir, no Sí. sabes escribir bien. Vale, bueno, creo que se había cortado Bueno, un poco más o menos, pero creo que va a continuar. Aquí ahí continuamos. se me está. Ujú. Ah, Vale, vale. Sí, por ejemplo, un caso concreto. son Una ruidos. persona, un cliente, temas de espiritualidad, un infoproducto, te contrata, lo conoces bien. Después, pues escribes el libro. Claro, eso tiene un acuerdo de confidencialidad. Tú no vas a decir nunca que
que has escrito en colaboración con Correcto. él ese libro. Igual con un familiar sí, ¿no? Igual con gente muy cercana, sí puedes decir, oye, pues he escrito ese libro. ¿Te ha pasado a veces que has ido a una librería y que solo tú sabes que la persona detrás de ese libro en la librería eres tú? ¿Te ha pasado esa sensación varias veces? Sí, pero no sé, aprendes a vivir con ella. Y yo tengo todos los libros que... Creo que me falta uno, pero me los suelen mandar, me los firman, no sé, me gusta tenerlos. Los que no me han regalado los he comprado, o sea, para mí es como muy, muy guay, ¿no? Muy simbólico. Y, y luego sí, no, bueno, es que es confidencial. Al final, muchos de mis clientes igualmente lo dicen, porque por suerte, en sectores más tradicionales, he escrito incluso para algún político, es más complicado que reconozcan, ¿no? Porque hay mucha más presión a nivel de juicio de lo que, yo qué sé. Pero, por suerte, en la parte de infoproductores están muy acostumbrados a que un copywriter les escriba la página web. Nadie espera que ellos hayan escrito su propia web, nadie espera muchas veces ni que hayan escrito sus propios emails. Entonces, realmente esos son elementos de su marca que tienen un objetivo muy claro y entienden que hay que delegarlos y que si lo delegan, pues va a estar mucho más, o sea, van a llegar más fácilmente a su objetivo. No tiene sentido el empezonarse en tu propio ego de voy a hacerlo, ¿no? Voy a hacerlo yo porque tengo que escribirlo yo. Y de esa forma, con esa mentalidad, también mucho más fácilmente comparten que he escrito para ellos. Pues el otro día me hizo mucha ilusión entre las correcciones porque yo lo que hago es cuando escribo un capítulo y enseguida se lo mando. Y ellos van revisando, ¿no? Y entre las correcciones de uno de los primeros capítulos de un cliente que está hablando justamente de gestión de equipos. Y me encontré me había hecho una corrección que era, es importante delegar, por eso he contratado a Elena para que escriba este libro, ¿no? Y me quedé como, wow, qué chulo, ¿no? Que me reconozca así tan directamente dentro del texto, que no es nada habitual esto, ¿no? Entonces, sí, Claro, esta es la experiencia que si tengo el así cliente lo por puede mensajes de decir, reconocimiento. que es perfectamente válido. Has tenido personas que dicen, oye, pues sí, yo he contratado a Elena y sí, lo digo abiertamente, porque también aquí hay una sensación de autoría. Yo, por ejemplo, tengo un libro que la verdad es que fue un fracaso, fue un experimento más que otra cosa, pero me sienta bien decir que tengo un libro en este tema de literatura, que luego hice un audiolibro y tal. Y está esa sensación de decir, ¿sabes qué? Pues yo he invertido tiempo y este es mi libro y si me vienen y me entrevistan en algún lugar, pues me gusta decir que tengo este libro y que lo he escrito yo. Entonces, realmente hay personas que quieren tener esa sensación de autoría realmente. Ahí estamos hablando de un punto de ego, ¿no? Se puede decir. Totalmente, Claro. totalmente. Y en tu caso, Y es, sí, ¿estás al sí. servicio o estás al servicio de tu ego? Sí, sí. ¿Tú tienes en mente un libro tuyo, igual, un libro sobre cómo ser ghostwriter o algo parecido? Algo de Elena Barreto. Ya sabes lo que quiero decir. Cuando tenía la escuela, uno de los ejercicios que hicimos con los ghostwriters fue eh, escribir un libro y elegimos uno, pues como si fueran yo, ¿no? Me hicieron de escritores fantasma. Y nunca llegué a publicarlo. Y me parece, hay una parte de mí, creo, que es muy curioso, ¿no? Que sé que mi propósito no está ahí, de alguna forma. Hay una parte como de espiritualidad que es lo que se ve en mis emails y es lo que se ve por toda mi comunicación y cada vez más, que cada vez voy entrando más en esa conexión. Y me parece que escribir algo así sería para mi ego, y hay una parte que es como de lo que siento que realmente se pone al servicio es transmitir este mensaje, ¿no? Y por ahí va a seguir mi comunicación y el libro que tengo en mente.
finalmente va a ir por ahí porque ha dado muchas vueltas porque llega un punto, ahora estamos mucho en la parte de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo está afectando y me flipa mucho este tema, ¿no? Pero me he dado cuenta como que realmente donde quiero poner mi voz es ahí, es en que da igual la inteligencia artificial, da igual lo que escribas, da igual lo que consigas, da igual lo que hagas, que si tú no estás aquí en coherencia, eh, el resto no tiene sentido. Claro, tú a Y esto es lo que la sí, intuición le das un papel muy importante en tu trabajo, digamos, ¿no? sí. Sí, porque Pero hay una parte que es la intuición cuando tú estás en conexión, no es, puedes escuchar la intuición, pero cuando tú estás desde el miedo, desde eh, el ego, desde todas estas como emociones muy pesadas, desde el... Sí, es imposible escucharlo. sí. Entonces hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Vale. Sí, porque en el mundo del emprendimiento, pues uno entra con... Se da cuenta de que hay mucha información por todas partes. Hay una persona que te dice, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, porque a mí me ha funcionado. No hagas caso a este, que este es un vendehumos. Y el otro dice, pues no, es el otro el que es un vendehumos. No, es el otro, es el otro. Como hay mucha información y hay como a veces muchos pasos a seguir, como mucho perfeccionismo, cosas muy concretas. Igual a mí me ha funcionado esto para ser copywriter o ser de otra manera. Pero claro, ya con tanta incertidumbre, muchas veces lo que hay que hacer es dejarse llevar por algo que no es tan concreto, tan tangible, tan material, por algo más relacionado con una llamada, con una escucha, con el corazón, con la intuición. Esto va a tener más y más importancia, digamos, en el mundo del emprendimiento, que es muy amplio de ahora en adelante. ¿Lo crees así? Sí, cuanto más, cuanto más estén automatizadas las tareas, yo creo que más vamos a necesitar estar conectados con algo más grande y más espacios vamos a tener para ello. Pero bueno, eso es una opinión. Y desde luego, algo que he aprendido entrevistando a muchos emprendedores que han tenido muchísimo éxito es que al final lo único que puedes hacer es rendirte. Rendirte a algo más grande que tú y seguir accionando. Seguir accionando. Y es que yo no sé si tiene sentido decir esto, porque yo cuando escuchaba esto y no lo entendía, era como si desapegate del resultado y eso qué significa, ¿no? Y no era capaz de entender. O sea, yo pensaba que me estaba desapegando del resultado, pero al final es entregar que lo que estamos haciendo y que la vida pasa sin nosotros, que no tenemos que hacer tantas cosas, ¿no? Que estamos apegadísimos a nuestro esfuerzo, a nuestras medallas que nos ponemos, a- y al final no está ahí, no está ahí el tema. Está en realmente accionar eh, desde el soltar, desde el tú vas a seguir generando, accionando y te vas a seguir moviendo y la vida va a seguir sucediendo sin, sin el esfuerzo, no, sin ese ahora tengo que hacer, ahora tengo que tal, ahora tengo que cual, ¿no? Em, y bueno, yo lo veo de esta forma que cuando estamos conectados con algo, me gusta llamarlo a mí el algo, em, como que se hacen fáciles las acciones. Y digo esto porque también yo he estado pensando mucho en qué había llevado, qué me ha llevado hasta aquí, ¿no? Que me ha llevado a este éxito. Porque yo sé que soy referente de cientos de escritores que por el hecho de haber cogido y haber dicho voy a vivir de escribir y voy a vivir muy bien de escribir. Y cuando entraban en mi escuela, y por esto también la cerré, era como, yo les enseñaba a escribir.
pero luego no conseguían hacer lo mismo que yo había conseguido hacer. Y a la pregunta de por qué me encontré el que realmente hay que quitarse del medio para conseguir para llegar a nuestro destino, al lugar a donde nuestra alma quiere llegar. ¿Y te costó mucho llegar a ese punto? En tus inicios, en tu carrera de ghostwriter, tenías mucho miedo, igual tenías mucha vergüenza y ahora mismo estás en un punto muy diferente de tus inicios o igual ya tenías eso en un principio, aunque no lo tenías igual tan formado como ahora, tan coherente, tan consciente, pero igual lo tenías un poco y ha ido creciendo cada vez más. ¿Eras muy diferente antes cuando emprendías como ghostwriter y ahora? Eh, a ver, yo es que ya de pequeña, bueno, mi primer contacto con estas cosas a los 10 años me llevaron a un curso de método Silva. Entonces yo he estado haciéndome las autohipnosis de método Silva desde enanísima, sin saber que eran autohipnosis. Y eso al final lo que te va hackeando el cerebro de una forma. Y, y luego además he tenido la suerte de que me he llevado unas cuantas hostias con la mano abierta y esto me ha llevado a tener tiempo, ¿no? Para replantearme cosas. Cuando yo empecé con el ghostwriting fue porque en Tailandia yo era antes, empecé con diseño web en el mundo de emprendimiento online. Yo era profesora de yoga, bueno, ha sido ahí un popurrí. Si empiezo a listar todos los negocios que he abierto, no paro. Bueno, me formé como masajista, estuve viajando por Nueva Zelanda y abrí un negocio de masaje 4 meses, viví de los 4 meses y lo volví a cerrar. O sea, he estado emprendiendo muchísimo y en ese viaje, ¿no? de la vida he tenido momentos de más conexión y de más desconexión. Y, y recientemente me he dado cuenta, ¿no? De que no es porque perdamos la conexión siempre está ahí, pero que dejamos de escucharla. Y, y como los seres humanos somos así de ignorantes, creemos que las herramientas que utilizamos nos llevan a conseguir ciertos resultados, ¿no? Pues pensamos que la hipnosis es lo que me ha llevado hasta aquí, o es yo qué sé, el yoga es lo que me ha llevado hasta aquí, o es el... Y esto al final es nuestro ego diciéndonos, si haces X vas a conseguir Y, y intentando racionalizarlo todo, pero al final las cosas solo suceden porque, porque ese algo las hace suceder. Y ese algo no somos nosotros. Es muy fuerte decir esto y es más jodido todavía entenderlo, pero creo que solo así se puede entrar en rendición. Y esto yo no lo entendí hasta hace muy poco. Porque yo veía que hacía cosas y tenía resultados y que pensaba que era yo. Siempre he tenido mucha conexión con las energías y estas movidas, pero yo me pensaba que era yo la que lo estaba haciendo. Era, bueno, pues yo qué sé, ahora el año que abrí la escuela que facturamos 120.000 euros. Y era como, wow, muy bien. Y es como, no, al final realmente eso ha sido un efecto no de lo... O sea, yo estaba hecha una mierda ahí. O sea, me sentía desconectadísima. Y era como el momento de mayor éxito, ¿no? Y ahí te das cuenta de la trampa, de que realmente no lo has conseguido si no estás en paz. Bueno, menuda chapa te he metido, Eduardo, Sí, sí, pero pero... entiendo. Es que también hay mucha ambivalencia también, sobre todo con el tema económico. La espiritualidad y la economía para muchas personas parece, no digo que lo sea, como que parece que son dos cosas a veces opuestas. En tu caso, ahora mismo te sientes más conectada con con la espiritualidad, con tu intuición realmente. Y también dirías que facturas más ahora mismo más que antes. En tu caso van de la mano las dos cosas. ¡Ah!
Mira, aquí hay un tema y es que facturar más no significa ganar más ni tener más libertad, porque en ese momento también tenía tres escritores a mi cargo, la parte de ventas, demás. Eh, no facturo más, pero tengo más dinero disponible. Ay, qué bien se sienta decir eso. Entonces, creo que todo esto de la facturación al final tenemos la relación con el dinero, por cierto, este tema me flipa, el cómo, el que realmente el dinero, pues es que suena muy a cliché, pero es una energía más y es una expresión de lo que tú estás aportando al mundo y de lo que tú te valoras a ti mismo. Y creo que gran parte de lo que, bueno, te voy a contar aquí la historia de... y hace como un año y medio antes de dedicarme al ghostwriting, hice un viaje de ayahuasca y me vino muy fuerte que tenía que escribir. Y yo me conecto y les hablo a ese algo como muy directamente y le dije, mira, si tú quieres que escriba, mándame dinero. Porque yo, una escritora de estas que se mueren de hambre por su pasión, aquí no ha venido la pena hacer esa tal, ¿no? Muy egoico, pero bueno, estaba en ese punto, en ese punto. Así que dijeron, bien, vale, vamos a hacer esto. Y lo que me trajo la vida es que yo sentí muy fuerte que tenía que poner mi dinero en una estafa. ¿En un Y qué? ¿En una? efectivamente, en una ¿Eh? estafa, ¿En una sí, 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 estafa? sí. O sea, Ah, tú sabes esas... Sí, sí, sí. Tuve una intuición de, ¡buah, esto va a ir súper bien! ujú. Las trampas, las trampas. Muy bien. Te vamos a llevar ahí por el camino que... Y claro, de ahí, cuando perdí esa cantidad de dinero, que para mí era mucho dinero en ese momento, eran 3.000 euros, eh, um, de repente como que me entró el, bueno, voy a poner por todas partes todas las cosas que hago, cogí todas las redes y empecé a buscar más clientes para recuperar de alguna forma mi colchón económico, ¿no? Y, y una de esas cosas fue escribir. Y, y me entró el primer cliente a raíz de esto. Muy fuerte. Y también porque en ese momento afronté como una noche oscura muy grande también, ¿no? De no puedo confiar en mi intuición, tal, ya, pero al final la intuición nos lleva a los lugares a los que tenemos que llegar, no de la forma que nosotros queramos. Mm. Te has encontrado con muchas noches oscuras del alma, no una ni dos, sino varias a lo largo de tu carrera, o igual una o dos súper fuertes, y las otras, igual como son pequeñas, no se notan en comparación con las más importantes. Em, yo creo que hasta que probé yoga por primera vez vi una continua crisis oscurísima, pero diría que las grandes, como ese, porque al final esto, lo de la noche oscura viene de un concepto de San Juan de la Cruz, ¿no? De ese punto en el que piensas que Dios te ha abandonado y que como que no sabes hacia dónde ir, o sea, esa sensación de estar perdido, ¿no? De crisis de identidad profunda. Y esto lo he vivido a nivel como muy serio, ¿no? De ser realmente un punto de inflexión 3 veces. Mm. ¿Y eres consciente de que igual en un futuro puede volver a pasar? Como que es un camino constante, es un proceso constante, ¿no? Pero es que la primera vez lo pasas mal, la segunda vez empiezas a darte cuenta de que va el juego y esta tercera vez ha sido como, te vienen cambios. Entonces ya sabes, no sé qué me decía el otro día, me comentó alguien en un post que el momento más oscuro viene antes del amanecer, ¿no? Y cuando estás en el momento oscuro es cuando o sea, ves ese momento oscuro y dejas de relacionarlo con el dolor que estás sintiendo en ese momento, sino que te das cuenta en plan, genial, ya está cerca. Y es una manera de verlo completamente distinta. Claro, lo meditas, porque tienes una práctica de meditación, digamos, tienes una rutina
bueno, has dicho que has sido profesora de yoga, igual te levantas todas las mañanas con muchas personas, a las 5 de la mañana, el curso de las 5 de la mañana, y medito una hora y hago yoga 30 minutos y organizo mi día. ¿Tienes ese tipo de rutina para conectarte contigo misma? Eso lo he hecho en algún momento, pero no creo que... Volvemos al que las herramientas Mm. no es el tema, no es las herramientas. Ahora mismo lo que estoy haciendo es, me hago una autohipnosis de 15 minutos, como para intencionar el día. Y durante el día me gusta mucho hacer como de David Hawkins, el dejar ir, que es simplemente cuando te viene una emoción, observarla y sentirla y pedirle que esté ahí. Que todo es mucho más sencillo y más simple de lo que parece aparentar. Incluso en cosas que pueden parecer muy complejas. Igual dentro del ghostwriting, pues igual una persona puede escribir un libro de 2000 páginas relacionadas con el ghostwriting, porque igual hay muchos sectores específicos dentro de ese campo, ¿no? Es como una muñeca rusa dentro de otras muñecas rusas. Pero, o igual no, igual con un libro de 2 páginas se puede ir a la esencia de lo que es el ghostwriting sin necesidad de hablar mucho y mucho. A veces, incluso dentro de la espiritualidad hay muchas cosas, muchos subcampos, pero dirías que estás más. De hecho, tu página web son dos líneas para el email. Estás trabajando más todo lo que es la concisión, ¿no? La brevedad. Quitarse cosas, cuanto menos mejor, ¿verdad? Sí, me gusta ir al grano. Porque también he tenido, y creo que todos como venimos a arreglar nuestras, como a arreglar fuera lo que hemos y te estamos arreglando dentro, me ha gustado mucho hacer las cosas muy complicadas. Ujú. Y si pudieras resumir todos estos años de ghostwriting, de tu carrera, en tu emprendimiento, con todo el mundo de las emociones, lo que has vivido en 10 segundos, yendo a la concisión, ¿cómo lo harías? Resumir mi carrera de los últimos 3 años, Sí, desde que empezaste hasta ahora. Pero en una frase, yendo a la esencia, yendo a... te podría decir una sola palabra y sería transformación. Y si quieres una frase, mm, el proceso de la oruga convirtiéndose en mariposa. Muy bien. Ha sido una sensación que he tenido estos últimos 3 años muy, muy bestia, Que va a continuar, digamos, hasta bastantes hasta que más, me muera. ¿no? Constantemente. Igual el proceso de la transformación antes era más duro a veces, pero ya sabes que te vas a transformar varias veces, entonces ya lo vas a ir viendo y, Sí, y si hay transformaciones van a ser todas como mucho más suaves, más desde el fluir y antes era más desde no, no, yo estoy aquí pero no quiero transformarme, pero quiero esa ambivalencia que tenemos, esas varias voces que tenemos. sí, es agarrarnos a lo que teníamos antes. Al final, eh, ay, es que si no estás en paz, o sea, todas las noches oscuras al final es una destrucción de la identidad a la que nos habíamos aferrado, realmente. Entonces, si yo me he aferrado a mi identidad, por ejemplo, de escritora, perder eso me va a generar una noche oscura. La anterior fue que me había aferrado a mi identidad física. Yo hacía acrobacias, estaba súper fuerte y me puse enferma en Tailandia y de repente no podía entrenar, me daba ansiedad todo, me reventó un tímpano, estuve escuchando pitidos todo el tiempo y era como que perdí la identidad con mi cuerpo, ¿no? Como acróbata. Eh, y la anterior, pues era mi identidad como estudiante, o sea, fue justo después de terminar la carrera. Entonces era la identidad de estudiante y quién soy yo ahora, ¿no? Que da sentido a mi vida. Y todas estas crisis es porque no aceptamos que hay partes de nosotros que se mueren, naturalmente. Sí, sí. Y es que además todo el tema de las identidades ya da para hablar un, un milenio prácticamente porque tenemos a veces que definirnos, ¿no? En base a identidades, pero yo creo que más a veces para ser práctico, para relacionarse con otras personas. Yo soy esto, yo soy lo otro.
Sí, viene una persona y me dice, ¿tú qué haces? Yo soy. Realmente. Que otras personas lo pueden entender, pero tú puedes decir, yo soy tal cosa, yo soy, ahora mismo soy ghostwriter, ahora mismo escribo para otras personas y tengo una agencia, pero al mismo tiempo es como que sabes que podría ser otra cosa, digamos, ¿no? Sabes que igual pueden pasar 5 años, igual puedes dedicarte a otra cosa si pasara otra cosa distinta en tu vida. Claro, es que pensamos que lo que somos es nuestra profesión y estamos relacionando nuestro ser con lo que hacemos, con lo que tenemos, pero va por otro camino, es la realidad. Bueno, Al pues final lo que somos es algo un poco más profundo. es un poco más profundo, pero claro, a una palabra más concreta, eso es un poco más profundo. ¿Qué somos? Ya para terminar. Yo diría que somos energía, que somos como parte de un tejido, es mi sensación. Muy bien, pues con esa sensación terminamos esta entrevista. Ha sido un placer. La verdad es que son cosas como que a veces a mí, de hecho, me cuesta conciliar todo este tema de que si emprendimiento y luego espiritualidad, energía, yo creo que son cosas inconscientes, cosas que hay que seguir trabajando realmente, pero la verdad es que es muy interesante y te deseo muchos éxitos y muchas transformaciones desde la suavidad y desde la aceptación. Por supuesto, yo voy a seguir leyendo los emails porque estoy apuntado allí, de hecho, desde hace igual una semana. Y como tengo aquí una limitación de Zoom de 40 minutos y faltan 2 minutos, y vamos a trabajar también la concisión, porque es que si no podemos hablar de las identidades y de la escritura, esto da para hablar 5 o 6 horas perfectamente. Bueno, pues lo dejamos así y no sé, seguimos en contacto y te Claro deseo, que sí, claro. te deseo mucha suerte. Igualmente, que estés muy bien. Hasta Hasta pronto. luego.